El ejercicio, quiero ver, 2.27 del libro de estática de Beer. Como siempre vamos a seguir ciertos pasos, normalmente 4 o 5 pasos, para resolver todos estos ejercicios de ingeniería. Y el primer paso, como siempre, por muy tonto que parezca, el primer paso es leer nuestro enunciado. Leámoslo juntos. El cilindro hidráulico BC ejerce una fuerza P sobre el elemento AB dirigida a lo largo de la línea BC. Si se sabe que P debe tener una componente 600 newtons perpendicular al elemento AB, determine la magnitud de la fuerza P y su componente a lo largo de AB. Ok, primer paso a leer el enunciado. Te recomiendo que lo leas todas las veces que te sea necesario. ¿Por qué? Porque después el segundo paso va a ser, bueno, vamos a aquí, leer. El segundo paso es traducir. ¿A qué me refiero con traducir? Pues vamos a buscar qué términos o qué cosas nos llaman la atención aquí, que podamos pasar de letras a números, que podamos pasar de texto a valores matemáticos que nos puedan ayudar. El cilindro hidráulico BC, hidráulico, pues ahorita no hemos visto nada de mecánica de fluidos, así que no nos interesa. Ejerce una fuerza P, ok, una fuerza P sobre el elemento AB dirigida a lo largo de la línea BC. ¿Qué puede significar esto? Esto nos parece interesante. Si se sabe que P debe tener una componente de 600 newtons perpendicular al elemento AB, una componente de 600 newtons perpendicular al elemento AB. Ok, entonces esas dos cosas son las que nos llaman la atención, lo demás es bastante estándar. Veamos entonces, ¿qué significa? Vamos a hacer esto un poco más grueso. ¿Qué significa entonces dirigida a lo largo de la línea BC? Pues esto significa que la fuerza P, que va a ir dirigida a lo largo de la línea, esta fuerza P tiene un ángulo también de 30 grados. Van a compartir el mismo ángulo. Eso es lo que significa. El ángulo es de 30 grados. El ángulo alfa, vamos a ponerle alfa, es de 30 grados. Este ángulo de aquí. Y lo segundo, componente de 600 newtons perpendicular al elemento AB. Bueno, pues esto nos dice que podemos tomar AB como una línea base. A ver si lo logro hacer bien. Uy, vamos a ver. Bueno, esto va a tener que bastar. Esta línea AB la podemos tomar como base. En otras palabras, la podemos tomar como un eje. Podemos tomarlo esto como un eje. Vamos a llamarle X'. Y perpendicular a este eje. Vamos a ver aquí. Solo reviso mis apuntes. Digamos que tenemos AP aquí. Y que perpendicular a este eje, este ángulo, hay una componente, la vamos a llamar componente PY'. Está un poco sucio, pero vamos a transferir todos estos dibujos a un diagrama después. Ahorita solo estamos haciendo un pequeño bosquejo. Este PY' es una componente vertical de P. Entonces, PY' va a ser igual a 600 newtons. Y ahí vamos a tener un ángulo de 90 grados. Entonces ya tradujimos esas dos cosas. Vamos con el tercer paso. El tercer paso es trazar un eje cartesiano. Pues ya pasar este diagrama en limpio. Vamos a ver si lo podemos hacer bien. Como siempre, trazamos nuestro eje cartesiano con sus direcciones positivas. X positivo y Y positivo.
Y además de eso, nuestro origen va a ser a donde las fuerzas se encuentren. En este caso, pues solo tenemos una fuerza y vemos que está en este punto, pasa por este punto. Vamos a tomar este punto entonces como nuestro origen. ¿Qué significa esto? Entonces vamos a representar la fuerza P que se nos dijo que estaba a lo largo de la línea BC. Lo podemos representar así. No, disculpen por los dibujos, estoy aprendiendo a utilizar esto. Y este es nuestro ángulo alfa de 30 grados. Pero nos dicen también de que hay una componente perpendicular a AB. ¿Cómo podemos saber en qué de estos espacios, en cuáles de estos espacios en todo este cuadrante podemos trazar esa componente? Pues sale más fácil hacer lo que les dije aquí. Ya que ellos mismos nos lo dijeron, de que esta componente es perpendicular a AB, podemos tomarlo como un nuevo eje. Este eje le podemos llamar X'. Y perpendicular a este eje va otro eje que se puede llamar Y'. Y lo conveniente de esto es que sabemos que aquí hay un ángulo de 90 grados. Perdón. Sabemos que aquí hay un ángulo de 90 grados. Y sabemos que PY', que habíamos mencionado antes, es la componente vertical de la fuerza P, que está aquí. Vamos a dibujarlo de otro color para que se vea mejor. Tengo esta componente vertical que va a lo largo de ese Y'. Por eso se llama PY'. Y es la componente vertical en estos nuevos ejes que tenemos aquí. Este eje X' y este eje Y'. Ya con esto, ¿qué más podemos decir? Pues podemos decir de que este nuevo eje que hemos trazado, vemos que corresponde a este mismo ángulo. Este ángulo aquí entonces será 45 grados. Cuando tenemos un diagrama así, lo mejor es anotar todos los ángulos que podemos ver. Dijimos que aquí está nuestro ángulo alfa. Si vemos, el ángulo originalmente está aquí. Por la propiedad de las líneas paralelas, pues sabemos que este es también alfa. Y como está opuesto, también este es alfa. Lo mismo podemos hacer aquí. 45 aquí. Puede pasar también 45 grados aquí. ¿Qué más? Pues eso es todo lo que tenemos prácticamente. En nuestro eje. Ese era nuestro tercer punto, hacer el diagrama de cuerpo libre. Nuestro cuarto punto, nuestro cuarto paso para resolver estos ejercicios es las leyes y propiedades. Bueno, para esto simplemente puedes ir al final de tu capítulo y ahorita sí puedes comenzar a utilizar fórmulas. ¿Viste todo lo que tuvimos que hacer para poder llegar hasta este punto? Por favor, no uses las fórmulas antes de haber hecho todo este análisis. Y hoy sí podemos decir que la magnitud de cualquier ángulo va a ser la suma de los cuadrados de su componente, raíz cuadrada. Y las componentes horizontales van a ser esa magnitud de ese vector por el coseno del ángulo que esté entre ellos. Igual para su componente vertical, solo que va a ser el seno. ¿Ok? Ya tenemos estas cosas, ya tenemos este análisis. ¿Qué nos piden? ¿Qué es lo que nos piden? Pues nos piden la magnitud de la fuerza P. En otras palabras, esto es lo que nos piden. Literal A nos pide esta. Ya con todo este análisis, ya podemos proceder a crear una ecuación que relacione todos los datos que tenemos. Bueno, nos importa tener P, la magnitud de P. La magnitud de P entonces va a ser igual a Px cuadrado, su componente en X. Esta vamos a tener prima porque estamos analizando
esos componentes en los ejes que están marcados con prima. ¿Por qué? Porque es más fácil, al lugar de pasar todo y proyectar todos los ejes normales, pues ya tenemos otro par de ejes que podemos utilizar. Más p y prima al cuadrado, todo esto raíz. Y bueno, que sabemos además que su componente perpendicular es 600 newtons. En otras palabras, P y E prima es igual a 600. Esto nos lo dieron desde el principio. ¿Qué puedo hacer entonces? Todavía me falta, pues tengo dos incógnitas. Esta, pues ya la tengo. Pero si veo aquí, veo que puedo simplificar y puedo utilizar la componente horizontal del vector y utilizar la magnitud del vector. Esto entonces se transformaría en P coseno del ángulo. ¿Y cuál ángulo? El ángulo que estamos analizando es todo este. Todo este ángulo es el que nos importa, porque es el ángulo que está entre el vector y el eje. Vamos a ponerle teta. Este es el ángulo teta. Entonces, coseno de teta más 600 al cuadrado, esto también al cuadrado, raíz de todo esto. ¿Qué tenemos entonces? Ocupando la calculadora, pues podemos despejar para P y vamos a tener que P, bueno, también hay que especificar que el ángulo teta va a ser igual a 30 más 45. Esto por simple inspección, ¿no? Digamos que este era alfa, este es alfa, 45 que tenemos aquí también, pues todo el ángulo teta es igual a 75 grados. Sustituimos entonces en este ángulo, ya solo tenemos una ecuación con una sola incógnita, que será P. Entonces la magnitud de P entonces es igual a 621 newtons. Y esta es la respuesta al literal A. Ahora, ¿cuál sería la respuesta al literal B? Dice la componente a lo largo de AB. Pues AB, vemos que está aquí, B está aquí, y podemos identificar entonces que AB es lo mismo que decir la componente horizontal del vector P. La componente horizontal del vector P corresponde a esta ecuación. Así que podemos decir, o podemos sustituir que la magnitud de P es P coseno de teta al cuadrado más 600 al cuadrado. Ahora que ya conocemos este valor, pues nuestra única incógnita va a ser Px'. Sustituimos entonces, voy a hacer un poco de espacio aquí. Sustituimos entonces los valores que hemos encontrado, 621 va a ser igual a la raíz de Px' al cuadrado más 600 al cuadrado. Lo hago paso a paso para que no nos perdamos. Y ahora, usando mi calculadora, tengo que Px', o lo mismo que decir la componente de P a lo largo de AB, es igual a 160.12 newtons, que corresponde, lo voy a marcar aquí para que lo visualice mejor, a este vector. Este vector va a ser Px', o P, o la componente de P a lo largo de AB. Así que ese fue el video por ahora. Si te ayudó, si te gustó, déjame un like, suscríbete, me ayuda bastante. Es un gusto hacer estos videos para ustedes. Si tenés cualquier otra pregunta, déjalo en los comentarios. A veces no me queda mucho tiempo, pero trataré de responder todas las dudas que ustedes tengan y que yo pueda responder, porque no lo sé todo tampoco. Lejos de eso, me costó bastante la ingeniería, así que puedo entender si te cuesta también, y por eso es que trato de ayudarte. Así que nos vemos en el siguiente video.